cláusula 14 del bloqueo, que son, el asunto es de que ya yo hablé de la ley de asistencia al exterior de 1961. Esa ley de asistencia al exterior derivó en una orden presidencial, en una orden ejecutiva, que es la orden 3447. Y esa orden 3447, a su vez, es una orden a los respectivos departamentos, porque claro, la ley le decía al presidente, usted proceda con el bloqueo cuando lo estime conveniente. ¿Qué hace el presidente? Emite la orden 3447 el 3 de febrero de 1962 y es a su vez una orden a los respectivos departamentos. Por eso es que vienen las regulaciones. Acuérdense que le da órdenes al Departamento de Comercio y al Departamento del Tesoro. Entonces, claro, por eso es que tú trataste el problema de las regulaciones. Ahora, yo quería hablar de algo muy importante que Josefina Vidal lo ha mencionado, bueno, cuando aquello de las relaciones entre los dos países, entre Cuba y los Estados Unidos, entre los dos gobiernos, vamos a decir, porque relaciones entre los pueblos ha habido, entre los dos gobiernos, Josefina Vidal hablaba de algo que es el problema de la cláusula de nación más favorecida y cómo Cuba fue despojada por Estados Unidos de un estatus que es internacional, o sea que a Cuba le corresponde porque Cuba fue fundadora, junto con Estados Unidos y otros países, de el acuerdo general sobre aranceles y sobre comercio y aranceles aduaneros, que fue firmado el 30 de octubre de 1947 y era parte de, bueno, hoy en día eso se conoce como Organización Mundial del Comercio, que es lo que viene a heredar aquello, ¿no? Y nada, sencillamente Estados Unidos usa otra ley, que es la ley de clasificación arancelaria de 1962, una ley que tiene una sección 401, que Michael abordó aquí, que es la que le denegó a Cuba, unilateralmente, porque ningún país, Estados Unidos no consultó con los demás países miembros de estos acuerdos, ¿no? Esta organización multilateral de comercio, y lo que hizo fue, ahora, ¿qué cosa es el trato de nación más favorecida? Eso se abordó en la cláusula número 13 del bloqueo. Michael leyó en inglés el artículo 1, que es lo que tiene que ver con esto, con el estatus de nación más favorecida. Lo leyó y lo abordamos y vimos en qué, o sea, cuál era la contradicción entre lo que decía la letra de ese artículo y lo que estaba haciendo Estados Unidos por otro lado. Eso se abordó. Hoy la nación más favorecida, el estatus la tiene la China desde hace muchos años. No, eso no tiene nada que ver con una discriminación con respecto a otras naciones. Eso tiene que ver con países que se pusieron de acuerdo, entre ellos Cuba, en el año 47. De la Organización de Comercio Mundial entre Estados Unidos, el estatus de nación más favorecida hoy la tiene China. Sí, pero yo te estoy hablando del año 47. Lo que hay hoy. No, yo sé, yo dije hoy. Hoy, sí, porque hoy, a partir del desde a partir del 94. Claro, porque en el 90 y pico está la declaración de Marrakech, la famosa declaración de Marrakech, que es en el 90 y pico, que es la que de ahí salen la Organización Mundial del Comercio, pero claro, retoma el articulado del GATT, o sea, del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Entonces, ¿qué sucede? Esa declaración fue en el año 94 y de ahí sale la Organización Mundial del Comercio, pero es una manera de renovar, ¿no?, este articulado que hay aquí. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú leíste... Yo señalé eso de que la tiene el estatus de la China porque da la casualidad que es un país comunista. Claro, pero ahí donde está el problema. Acuérdate que Estados Unidos le da un tratamiento incluso lo vamos a ver aquí en estas cápsulas, diferente a países socialistas de la Europa del Este. Incluso hasta a veces hasta los presiona para que actúen contra Cuba. Eso lo vamos a ver aquí. O sea, el tratamiento que ellos tienen con Cuba es mucho más duro que el tratamiento que tienen con cantidad de países. Y quiero señalar que es mucho más duro con Cuba, como tú acabas de decir, más sin embargo,
La China ha tenido guerra a los tiros con Estados Unidos. A los tiros. El ejército rojo, el ejército popular chino, fue aliado de Norcorea en la guerra de Corea. Y el hijo de Mao Zedong murió combatiendo en esa guerra. Y los americanos sufrieron tiros, recibieron disparos de los chinos. Sin embargo, hoy es la nación más favorecida. Y Cuba, que nunca ha tenido nada, un invento de los ataques sónicos, creo que es lo peor que pueden unos grillos. Y mira cómo tratan a Cuba. Entonces, claro, ahí en ese caso, esto ocurrió el 24 de mayo de 1962, como bien Michael leyó, cuando Estados Unidos despoja a Cuba y de la preferencia anteriormente acordada. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Estados Unidos lo que hace es un acuerdo exclusivo suplementario, o sea, le hace, vamos a decir, una especie de enmienda al acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. Le hace un acuerdo exclusivo suplementario y se lo pega, ¿no? Como una percha. Y basado en esta ley, que a su vez es una orden, porque una ley es una orden, le está diciendo al presidente, le está diciendo que, bueno, cuando usted estime conveniente, proceda. Y lo que sucede es que se suspende la aplicabilidad de la tarifa preferencial cubana por tanto tiempo como este estatus de nación más favorecida quedase suspendido. ¿Qué es el artículo 1 que Michael leyó? Las tasas tarifarias preferenciales sobre productos seleccionados comerciados entre los Estados Unidos y Cuba habían sido otorgadas recíprocamente por el Tratado de Reciprocidad Comercial de diciembre 11 de 1902 y varios acuerdos posteriores. Estos acuerdos, todo eso, porque hay que decir que Estados Unidos también suspende lo que tiene que ver con el Tratado de Reciprocidad Comercial en este sentido y en todo lo demás, pero bueno, como estoy hablando de esto, en esto también lo suspende con ese acuerdo exclusivo. Pero que al ser una orden, es una orden también al Departamento del Tesoro, ¿no? Pues claro, es una ley, es una sección 401 de una ley de aranceles, que no es solo importación, es exportación también. El Departamento del Tesoro lo que hace es, para implementar esto, ¿no? Esta orden, una decisión que fue la decisión 55-636, como decir un reglamento, en junio 13 de 1962, pero que estaba en práctica el 24 de mayo, como ya había dicho, donde se anula la cláusula de nación más favorecida. Esto es importantísimo. Josefina Vidal lo mencionaba, o sea, no solo en una ocasión, o sea, en varias. Esto significa que de ser exportable un producto cubano a los Estados Unidos, que por supuesto que no lo era, porque esto es un bloqueo ya, acuérdense, el bloqueo de las exportaciones y de las importaciones de terceros países, aquellos que en su elaboración tuvieran o tienen, incluso aunque fuese parcialmente materias primas y viniera de terceros países, tendría que pagar ese producto las más altas tarifas aduanales, ¿no? O sea, para Estados Unidos importar ese producto se tendría que pagar las más altas tarifas aduanales, lo cual hace prácticamente imposible su importación aquí. Eso era importante decirlo. Otro tema también que del cual yo no había hablado era que ellos habían dicho que las exportaciones, acuérdense que las importaciones tenían carácter, o sea, la prohibición de las importaciones tenía carácter extraterritorial, porque decían que si se elaboraba en un tercer país con materias primas cubanas, Estados Unidos no lo iba a importar, ¿no? Quiere decir, pero las exportaciones, ellos no decían que era extraterritorial. Ellos decían que las exportaciones eran bilaterales. Sin embargo, en la práctica, y por eso es que voy aquí, en la práctica, ellos sí estaban haciéndolo extraterritorialmente. O sea, en la práctica, cuando esa orden 3447 llega al Departamento de Comercio y al Departamento del Tesoro, lo que hacen es, cuando promulgan esas regulaciones, es que sí, esas regulaciones de exportación, porque ya sabemos que las exportaciones eran extraterritoriales, sí son extraterritoriales. O sea, ¿no? Y yo creo que Michael dio algunos ejemplos.
sobre las regulaciones sobre las exportaciones del Departamento de Comercio. De hecho, a la embajada cubana en Japón, una de las cosas que Michael leyó, le fue comunicado suspender el arribo de una misión comercial cubana a Tokio. ¿Entiendes? No voy a repetir esto porque, bueno, ya esto, claro, Michael lo leyó, pero es para que tengan idea de cómo la cosa fue más dura de lo que aparece en aquella hoja que Michael leyó en inglés, que era la orden 3447. Fue más lejos todavía. A la hora de implementarlo, lo llevaron más lejos. Porque, claro, nosotros sabíamos el carácter bilateral de la provisión de las exportaciones desde el bloqueo del 19 de octubre de 1960 de Dwight Eisenhower. Pero bueno, la cosa se pone fea. Entonces, hablando de las exportaciones, Michael no sé, o sea, claro, no podía saber de ninguna manera que esta parte dice viola el embargo a Cuba. O sea, hay un mito que ellos dicen que no, que es un embargo, pero realmente es un bloqueo. Afecta la relación de Cuba con terceros, viola el derecho internacional contemporáneo. Dicha proposición contradice los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, principio de igualdad soberana y otros, al advertir a terceros países de que no podrán exportar a Cuba productos en dicha lista positiva, porque eso es otra cosa. Ellos hacen una lista positiva, lo que le llaman una lista positiva, es una lista negra, realmente no, es una lista negra que Michael leyó y tiene que ver con las exportaciones, o exportaciones a Cuba o reexportaciones a Cuba. Y ahí está involucrado otros países. Primero a la soberanía nacional de esos países, porque eso es un problema de esos países decidir con quién quieren comerciar. Es extraterritorial e ilegal igualmente la prohibición de que se exporten a Cuba productos de terceros países listados vigentes. Todo eso hasta el día de hoy. De nuevo es extraterritorial porque interfiere con el comercio de terceros países y por tanto con su respectiva soberanía. Viola el espíritu mismo del capitalismo teórico que está en los libros, los principios de la libertad de comercio e inversión, contraviene el sistema multilateral de comercio del cual Estados Unidos dice ser defensor. En un mundo que proclama su carácter global e interdependiente, se contrapone al objetivo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, antecedente de la Organización Mundial del Comercio para esta época. Sí, Estados Unidos, para que no lo señalaran más, dijo, voy a sacar a Cuba del estatus de nación más favorecida y se acabó. Y que tanto Cuba como los Estados Unidos de América han integrado desde su constitución el 30 de octubre de 1947 de reducción de los obstáculos al comercio y de eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales, pues pretende obstaculizar las relaciones comerciales de Cuba con otros miembros de la GATT. La prohibición de las exportaciones de productos listados por Estados Unidos viola los artículos 1º, 11º y 13º del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles Aduaneros. Precisamente el principio fundamental de la GATT es el trato de nación más favorecida, que también tiene que ver con las exportaciones. Artículo 1, estatus de que Cuba ya fue despojada por Estados Unidos unilateralmente, que implica que no debe haber discriminación comercial entre sus miembros. Sin embargo, la violación de este principio es evidente en la letra y el espíritu de la referida proposición al establecer unilateralmente una diferenciación en el tratamiento comercial con Cuba basado en elementos de carácter político, que al propio tiempo pretende imponer a otros miembros soberanos de esa organización. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas, y como si Cuba fuera una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Algo que es absurdo, y demostrar que no violan el instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible. Este problema de despojar a Cuba del estatus de nación más favorecida viola los principios básicos. Ya Michael leyó el artículo 1. Se le conoce como el trato de nación más favorecida o cláusula de nación más favorecida, tratamiento que por derecho le corresponde a Cuba. Bueno, eso ya yo lo dije. Como Estado fundador de GATT, el que era firmante también de Estados Unidos, contraviene el sistema multilateral de comercio, del cual Estados Unidos dice ser defensor. Y bueno, tú leíste como prueba de que ellos van más lejos todavía en las exportaciones,
el problema del listado es muy importante, el listado ese. Exactamente, y eso es una de las normas que convierte esto no en un bloqueo, no en un embargo, sino en un bloqueo. Entonces, técnicamente, en el lenguaje de la diplomacia y la ley internacional, esto es un bloqueo, no un embargo. Entonces, ¿por qué hay personas cuando discuten las relaciones entre Estados Unidos que prefieren usar la palabra embargo a bloqueo? Es porque la palabra embargo suena menos agresiva, suena menos genocida, es como que está tapando, o de una forma, en inglés le dicen sugarcoating, pero es una manera de endulzar, y es una cosa bien política, bien deliberada. Entonces, para las personas que todavía se están debatiendo esto, porque yo he visto esto hasta en otros canales de YouTube, nosotros en nuestra lucha en contra del bloqueo, el que quiera que se suma, y si quiere decir embargo está bien, o bloqueo es mejor, pero queremos que la gente sepan técnicamente lo que es correcto, y por qué el bloqueo es correcto, y por qué también hay personas que prefieren usar embargo, y es y en mi opinión, es por un motivo bien cínico, que es un motivo de como que suavizar el daño que se le está haciendo al pueblo cubano. Entonces, para no parecer que están así, para no parecer tan genocida, prefieren usar la palabra embargo que bloqueo, pero me parece a mí que la palabra más apropiada es bloqueo, por eso es la que siempre uso. No condeno al que no la quiere usar, pero ahí les doy la información y ustedes decidan por ustedes mismos. Exactamente. De las cosas que, o sea, de los aspectos que tú leíste aquí, la reunión que tiene, o sea, que se tiene con la OTAN es muy importante para que se vea hasta dónde. Sí, por favor, gente, pongan like y suscríbanse los que no suscribió, pero pongan like, por favor. Claro, es muy importante la reunión, yo creo que tú lo leíste también, bueno, todo esto lo leíste, la reunión de funcionarios del Departamento de Estado que partieron hacia Europa con la OTAN. O sea, Rostov, uno de ellos, Juan Rostov, Richard Godwin, recuerden a Richard Godwin, el hombre que en el memorando de Richard Godwin, donde hablaba de cortar el comercio con la subsidiaria. O sea, no sé si se acuerdan, sí. Aquel memorando de la cápsula 10, que ya se trató. Bueno, pues este señor se lo toma en serio, se reúne con la OTAN, tú lo leíste aquí, Rostov solicita al Consejo de la OTAN eliminar el comercio de Europa Occidental con Cuba, ¿no? E incluso el comercio no estratégico, no solamente el comercio estratégico militar, el comercio no estratégico. Se habla con México, se habla con Canadá, que eran países que habían sido reacios a seguir esta política que a través de la OEA Estados Unidos dictaba. El problema de la lista positiva, eso fue de productos latinoamericanos sujetos a procedimientos de licencia para otras partes del mundo libre para reducir el suministro de artículos de interés especial para Cuba. O sea, esto tiene que ver con piezas de repuesto, o sea, todo lo que tenga que ver con exportación, ¿no? O sea, por eso es que hay un problema con las piezas de repuesto y todo eso. Se hace todo esto, ¿no? Yo creo que más o menos esas son las más, o sea, los aspectos más importantes. No puedo detenerme más en esto porque ya tú de todas maneras leíste todo el texto de las medidas, o sea, ¿no? El problema del níquel, o sea, fíjate cómo está saboteando el suministro de níquel, ¿no? Sí. Cubano a la Unión Soviética. O sea, ya yo creo que no sería productivo seguir sobre esta cápsula. El que tenga, el que quiera
revisarla, puede ir está archivada en el canal de Michael Martínez, ahí está, el que quiera seguir sobre esto. Pero bueno, creo que ya es mejor empezar con la cápsula número 15 del bloqueo. Hay que recordar que esta cápsula tenía como fecha de cierre, no sé si Michael, sí, yo creo que Michael lo explicó, tenía como fecha de cierre el día 14 de octubre de 1962, porque el 15 de octubre se inicia la crisis de octubre. Por eso es que él fue desde el 7 de febrero de 1962, ¿no? Que es cuando, vamos a decir, Kennedy emitió la orden 3447 el 3 de febrero. El 6 de febrero se publica en el Registro Federal de los Estados Unidos y al día siguiente, el 7 a las 12:01, entra en vigor. Así entonces, claro, por eso ahora estas medidas fueron del 7 de febrero del 62, que son las primeras regulaciones que se hacen y las enmiendas que se le hacen a a mí no me gusta decir regulaciones, reglamentos, y la fecha de cierre. Entonces, vamos a empezar ahora. Bueno, tú cubriste la operación Mangosta. Sí, yo creo que... Ajá. Entonces, bueno, nada, vamos a empezar ya con la cápsula 15. La cápsula 15 del bloqueo, voy a analizar dos leyes públicas. Voy a analizar una ley pública que es 87-565, que principalmente la parte 301D es muy importante porque es una enmienda que se le hace a la Ley de Asistencia Exterior de 1961. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es ¿por qué? O sea, ¿por qué tú estás cubriendo ahora esa enmienda? Es muy importante porque hay que recordar que la Ley de Asistencia Exterior de 1961 no amenazaba a los demás países de que le iba a negar crédito o cualquier, facilidades en el Banco de Importación y Exportación, ciertas garantías por su relación con Cuba, ¿no? O sea, no decía eso, era más bien bilateral en ese sentido, ¿no? En ese sentido de la cooperación era, era más bien bilateral, ¿no? Ahora, esta ley de asistencia extranjera enmendada, ¿no? Del 61, que ya va a ser la ley de asistencia extranjera del año 62, sí es extraterritorial en ese sentido, ¿no? Intimida. Y vamos a analizar otra ley, que es la ley pública. Bueno, todas estas son leyes públicas. Acuérdense que Estados Unidos tiene leyes privadas y leyes públicas. 87-733, que es durísima, porque es una ley que se va a entrar en vigor, vamos a decir, se va a aprobar antes, pero entra con toda su fuerza en vigor en medio de la crisis de octubre y le hace un bloqueo a Cuba, o sea, un bloqueo naval completo. Y esta ley es muy dura. Entonces, vamos a analizar esas dos leyes. Michael, empieza a leer ya la cápsula 15 del bloqueo. Sí, debajo del enunciado, debajo del... empieza. Número 1. Primero de agosto de 1962, Ley Pública 87-565, parte 301D. El 13 de mayo de 1961, el memorándum número 216 de Charles Bowles, secretario interino del presidente Kennedy, cuya aplicación requería que... Dame un chance. Es un memorando del secretario interino del presidente al presidente. O sea, el memorando va al presidente. Sí. Cuya aplicación requeriría que este informe a los países receptores de ayuda externa sobre la inclusión de Cuba en la Ley de Asistencia para la Defensa Mutua, conocida como Battle Act, de hacerse, y se le solicita su cooperación para extender un embargo sobre los embarques de armas y materiales estratégicos a Cuba.
al tiempo que establecía como obligatorio el corte de toda la ayuda externa a cualquier país que, conociendo estas disposiciones, de no cooperarse. No cooperarse, ahí lo tiene. O sea, le está diciendo, acuérdense, este memorando en su momento, cláusula 10, no sé si recuerdan, en su momento planteaba esto, donde se viene a hacer, o sea, donde se viene a cumplir es ahora, con esta ley. O sea, ese memorando decía que iba a cortarle cualquier ayuda, por eso ley de ayuda al exterior, ley de asistencia al exterior, ayuda externa a cualquier país que, conociendo estas disposiciones, no cooperase, o sea, no hiciera lo que Estados Unidos quiere, ¿no? Que es sumarse al problema del bloqueo, ¿no? Contra Cuba. O sea, entonces, ¿qué sucede? Hay un enlace que yo te envié, que aquella vez estaba, pero yo te dije que no lo abriera, porque ahora es cuando esto viene, ¿no? Ahora es cuando viene, entonces hace falta que tú pinches el enlace, abras el memorando para que vean que no estamos, o sea, no estamos mintiendo aquí, y puedas leer en inglés la parte que tiene que ver con esto, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer esta ley de asistencia. Esto es un antecedente de la ley, ¿no? Ok, ese es el enlace que está por abajo, ¿no? Es un enlace que yo te lo envié en el último correo electrónico. Hay 3 documentos. Está la cápsula, ¿no? Está un enlace y está otro documento en PDF. Lo que hace falta es el enlace. O si no, buscas la cápsula 10, y si buscas la cápsula 10 vas a ver el memorando de Charles Bowles y ahí lo vas a ver. No sé cómo lo quieres hacer, pero tienes 2 opciones. O vas a la cápsula 10 y buscas el enlace que está ahí, o vas al ese mismo. Ese es el memorando 216. Y es de este enlace, esta página es del gobierno de los Estados Unidos. O sea, oficina del historiador. Sí, ahí no hay trampa. Es la oficina, exactamente. Son documentos que del Departamento de Estado. Mira el sello del Departamento. Ahí está. Esto es una página oficial del gobierno, .gov. Sí, no, aquí no se engaña. Esto no es el programa de Otaola ni de Eliezer Ávila. Aquí no se hace eso. Aquí se buscan las fuentes y se presentan. Empieza a leer el documento. Yeah. Dice, subject, application of the Battle Act to Cuba. The problem, the possible invocation of the Trading with the Enemy Act and other actions under consideration with respect to Cuba raises the question of whether the United States should also invoke the Battle Act. The terms of the Battle Act provide that it shall be applied with respect to any nation threatening the security of the United States, including the USSR and all countries under its domination. Notwithstanding the large extent to which Cuba appears in fact to be dominated by the USSR, no finding to this effect has yet been made by the Battle Act Administrator, the Undersecretary of State for Economic Affairs. Such a finding is required in order to bring its provisions into effect with regard to Cuba. Actions required under the Battle Act. The application of the Act would require that we approach foreign aid recipient countries to inform them of the inclusion of Cuba within the Act and to request their cooperation in extending an embargo on shipments of arms and strategic materials to Cuba. It would then be mandatory, except where you wish to exercise your discretionary power or in cases where the act is waived
under Section 451 of the Mutual Security Act that all foreign aid must be cut off from any country which knowingly fails to cooperate. Ahí está, ya. Ahí está lo que estábamos diciendo. Que le cortan la ayuda externa a los países que no cooperen. Exacto. Yo creo que no va a ser necesario, es un memorando, bueno, no es tan extenso, pero yo creo que eso era lo que prácticamente queríamos demostrar. Mira lo que sigue, la línea que sigue está bien interesante porque apunta a los recursos estratégicos. Dice, of the Strategic Battle Act items, only quartz crystals from Brazil and borax from Argentina and Chile are all produced in Latin America. Neither of those is consumed by Cuba in significant amounts. O sea, ellos ya están asegurándose de los recursos estratégicos que están en América Latina, y aquí lo dicen al descaro, que dice que de los recursos del Battle Act estratégico, que cristales de cuarzo del Brasil y ácido bórico, bórax de Argentina y de Chile, son producidos en América Latina. O sea que ellos ya se están tratando de apoderarse de los recursos naturales de América Latina. Ellos persiguen el petróleo, una de las cosas que ellos persiguen. De hecho, muchos, bueno, yo no sé si tú lo cubriste, yo creo que sí, porque tú cubriste bastante bien la cápsula 14, pero uno de los cuando ellos dicen recursos estratégicos y todo eso, ellos persiguen, incluso cuando ellos se reúnen y se reúnen con el COCON, que es el comité, una de las cosas que ellos más persiguen es que a Cuba no llegue una sola gota de petróleo. O sea, eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan. Entonces, este hombre quiere aplicarle a Cuba una ley de guerra, que es la ley de la defensa mutua, que eso es guerra. Se la quiere aplicar porque, claro, en ese momento se está considerando dos, o la ley de comercio con el enemigo, o la ley esta de defensa mutua, el Battle Act, que es terrible. Y si bien todavía no había sido formalmente aplicada la ley de comercio con el enemigo, se la están aplicando de una manera, o sea, indiscriminadamente. Entonces, nada, hay que seguir, entonces con, bueno, sigue leyendo. Ya ese es el antecedente de la ley de asistencia al exterior. Okay. Pero precisamente, o sea, pero es importante que la gente entienda, es importante, por eso es que yo digo que es bloqueo, que en el chat una persona muy bien informada, Prometeo América, estaba hablando de la diferencia entre bloqueo y embargo. Y tú también estabas hablando de eso. O sea, ¿no? ¿Por qué bloqueo? Y esto tiene que ver con eso, porque fíjate, este memorando y la ley que lo va a cumplir, que es esta ley, precisamente lo que demuestra es que no es un asunto que va más allá de lo bilateral. O sea, ¿no? O sea, supone una injerencia en la capacidad de Estados soberanos, como es el caso de Cuba y de terceros países, de decidir cuál debe ser su política exterior, ¿no? Que como todos sabemos se nutre en gran medida de la presencia de inversiones de esos países respectivamente. O sea, es el derecho a decidir libremente sus asuntos externos. Que eso se lo debe reservar Cuba y se lo debe reservar esos estados para sí. Se vulnera el principio de la igualdad soberana de los estados hacia terceros estados sobre los que Estados Unidos no debe tener jurisdicción. Esta ley de asistencia extranjera es una manera de tener jurisdicción sobre ellos como si ellos fueran parte del territorio de Estados Unidos. O sea, al afectar o pretender afectar a terceros estados, si estos establecen algún tipo de operación, ¿no? Ya sea condonarle la deuda o facilitarle la deuda, o sea, renegociar la deuda externa, cualquier cosa que tenga que ver con eso, acuérdate que dice todo. O sea, cut off, o sea, cortar
toda a lo que ellos consideran, ya sea porque mantengan, o sea, vamos a decir, ciertas negociaciones diplomáticas. Nada, la cosa es que afecta a la soberanía nacional de esos estados, está violando el principio de igualdad soberana. Sí. El embargo es un concepto jurídico vinculado a la teoría general del proceso, o sea, es decir, a los procesos judiciales. Ya eso lo he explicado aquí. El embargo es una medida cautelar, es una medida preventiva. Por primera vez vimos la extraterritorialidad del bloqueo en la cláusula número 4, una medida preventiva que se dispone por los tribunales cuando una de las partes de un litigio, por ejemplo, el acreedor de un deudor en una relación comercial, le pide al tribunal que embargue o retenga como medida cautelar, como medida preventiva determinados bienes, ¿no? O sea, hasta tanto tú no hagas esto y esto otro, yo me llevé un sillón de tu casa, que es el valor que tiene la deuda que tú tienes conmigo, no te lo devuelvo hasta tanto tú. Pero eso no es lo que hace Estados Unidos. O sea, determinados bienes, una cuenta bancaria, por ejemplo, de ese deudor, para garantizarse que ese deudor va a cumplir la obligación que le debe. El embargo, repito, es esto. Es esto. El gobierno de Estados Unidos lo ha utilizado de otra manera, pero es un concepto jurídico. Existe, es una institución jurídica aplicable en los procesos judiciales. Generalmente se conoce como embargo la forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. Puede ser también una medida precautoria de carácter patrimonial, autorizada por juez o tribunal o autoridad competente, con igual propósito de cumplir por el deudor sus compromisos con sus acreedores. Entonces, esto es un bloqueo. Así mismo. Bueno, vamos a seguir con la cápsula que dice, el 16 de septiembre de 1962, la instauración de la lista negra de buques. El gobierno de los Estados Unidos anunció la inclusión de una lista negra con la prohibición de tocar puertos estadounidenses a las embarcaciones que participen en el comercio con Cuba, con independencia del país de matrícula. Ni siquiera pueden reabastecerse de petróleo. O sea, vamos a suponer un buque, o sea, llega a Cuba, no carga ni descarga, o sea, sencillamente llegó a Cuba, sale de Cuba, no puede entrar a un puerto. Eso es lo que es la lista negra. Esa es la llamada instauración de la lista negra, que es un antecedente de la ley que vamos a debatir hoy. Entonces, esto es terrible. Fíjense que dice con independencia del país de matrícula. Una vez más, o sea, ahí se ve la extraterritorialidad, lo que estamos hablando. O sea, es obvio, es manifiesto la extraterritorialidad del bloqueo. Tiene que ver con los barcos. Nosotros hemos aquí abordado el problema del transporte marítimo. Es fundamental. O sea, yo no sé si es necesario que yo lo vuelva a repetir. O sea, lo que viola esto. O sea, cómo vulnera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los tratados de navegación. No sé si será necesario. No, vamos a seguir para el próximo punto porque no, ya vamos a refrescar el problema de la libertad de navegación. Vamos a refrescarlo, sí, yo creo que es mejor. De todas maneras, eso se habló, pero esto vulnera los principios, primero, de igualdad soberana, de no intervencionismo, de no injerencia en los asuntos internos, el espíritu mismo del capitalismo teórico que nos pintan de la escuela de Edimburgo en Escocia, de Adam Smith, de los clásicos, la libertad de comercio, sus reglas universalmente, o sea, reconocidas, los principios de la libertad de navegación internacionales. Claro, porque está afectando la exportación a Cuba, está afectando o sea, los suministros que Cuba puede tener, o sea, el aprovisionamiento, ¿no? Estos últimos dos aspectos garantizados en el artículo 5º, o sea, tú leíste ya, yo no te voy a volver a hacer leer el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y el comercio, donde tú leíste el artículo 5 que tiene que ver con la comunicación marítima, que Estados Unidos viola. Están los acuerdos generales, o sea, el antecedente de la Organización Mundial del Comercio, que ya hablamos de él. El archipiélago cubano tiene una posición semejante a la del Japón frente a las costas asiáticas y a la de Gran Bretaña frente al continente europeo. El bloqueo le ha impedido no solo a Cuba y a Estados Unidos, sino al mundo el tránsito por una de las vías privilegiadas del planeta, llave del Golfo, ¿no?
Con esta prohibición, a tercero se reafirma el carácter extraterritorial del bloqueo. Continúa con el siguiente antecedente, con el próximo. El 24 de septiembre de 1962, el secretario de Estado, Dean Rusk, realizó gestiones con los principales miembros de la OTAN para que impidieran que los barcos de sus respectivos países condujeran mercancías a Cuba. Paralelamente a estos cabildeos de Rusk, el Departamento de Estado indicaba a los sindicatos marítimos estadounidenses que negasen facilidades portuarias a los buques de cualquier nacionalidad que hubieran transportado mercancías a Cuba. El mismo problema, la comunicación marítima. De nuevo, la OTAN, ya hablamos, o sea, esto es un problema, o sea, esto de la comunicación marítima viene de la cápsula número 10, ¿no? Ahora, ya es, o sea, ya recordemos la reunión de Rostov con la OTAN, con el Consejo de la OTAN. Recuerden la de Richard Godwin. Ahora viene el mismísimo secretario de Estado, Dean Rusk, haciendo gestiones en esa dirección. Continúa. Ok, ahora es el 26 de septiembre de 1962. Los ingleses respondieron a la exhortación de Kennedy y solicitaron en privado a 800 propietarios de buques abastecerse de transportar rubros estratégicos a Cuba. No, déjame cubrir, o sea, exactamente, estamos hablando del problema de las exportaciones. O sea, exportaciones, ya eso se cubrió en la cápsula 14, yo no voy a repetir las mismas arbitrariedades, ¿no? Lo que sí puedo decir es que debido a la lista negra, ¿no?, de la que se habló aquí, Cuba fue excluida de todos los itinerarios, de todas esas líneas regulares. Por lo tanto, se vio Cuba en la necesidad, sin experiencia, sin una flota mercante, porque lo que había heredado de Batista era una vergüenza. Creo que eran 14 buques lo que habíamos heredado, con 54.000 toneladas de peso muerto. Imagínate tú, de hacernos cargo, o sea, Cuba tenía que hacerse cargo de su propia transportación marítima. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, hubo que empezar a fletar en el mercado un número de buques, ¿no?, que no quedaba más remedio que alquilarlo por la modalidad que se le dice por tiempo, o sea, no por un viaje, sino que tenía que alquilarlo por un año, porque por un viaje nadie quería ir a Cuba. Entonces, cuando Cuba lo alquilaba por un año, eso quiere decir que todo el riesgo de las partes de los viajes, que los buques hicieran sin carga, Cuba tenía que pagar de todas maneras, o sea, de todas las maneras tenía que estar pagando viajes que no iban a llevar nada. Sí. Tenían que pagar un año, lo utilizaran, o sea, ese buque que Cuba fletó o no. Si en esa dirección tenía carga, bien, si no, ya. Entonces, tuvo que alquilar buques viejos, eso aumenta los seguros, porque claro, tenía que pagar Cuba también por los seguros más altos, primas más altas, porque la mercancía puede fastidiarse, ¿no? La prima de los productos tenía que ser más alta, los seguros más altos. Hay innumerables ejemplos de cargas dañadas, no solamente de azúcar, sino cargas valiosísimas dañadas, demoras en llegar las cargas, de allá al otro lado del océano, los buques que Cuba podía alquilar en aquellos momentos, lo que hacían eran 10 millas de navegación, ¿no? Imagínate tú, viajes de Europa. O sea, ahí lo tienes. Entonces, sí, o sea, sigue leyendo el... Okay. Los buques británicos habían cesado la transportación de material militar. Ahí donde dice rubros estratégicos, ¿no? Ahí te habías quedado. Sí. Sí. Los buques británicos habían cesado la transportación de material militar en agosto de 1960. Sí. O sea, estas disposiciones lo que hacen es que afectan prácticamente a toda la comunidad internacional, vamos a hablar claro, a pretender que el gobierno de los Estados Unidos le dicte normas de conducta a los demás países
les imponga la extensión de sus leyes sobre las legislaciones e intereses nacionales de esos países, bajo la amenaza, porque estos son antecedentes de lo que viene a ser la ley esta de enmendada de 1961, o sea, esta ley de asistencia al exterior, más dura que aquella, ¿no? Y el tipo de relaciones que deben seguir con otros estados. Entonces, o sea, sigue donde estaba donde decía rubros estratégicos a Cuba. Exactamente, los buques británicos habían cesado la transportación de material militar en agosto del 60. Sí. Okay. Eso está en una cronología. Vas a leer el... No, eso está en una cronología que aquí siempre se muestra, sí, de Donald Rich en el Cuba Sitio versus Bloqueo del MINREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa señora estadounidense que ha hecho un aporte a Cuba tremendo con este análisis, lo toma de Morris Morley, que es un investigador, Cuba versus Bloqueo, pero no vamos a ir a ese sitio web porque desgraciadamente algo pasó. Antes podíamos acceder a la cronología de todos los presidentes, ya no podemos hacerlo. Quedan solamente Johnson, dejaron a quién más dejaron, a George Herbert Walker Bush y dejaron a otro, creo que a Obama. Ya, o sea, quiere decir que no entres ahí porque no vas a encontrar nada. O sea, no sé qué pasó, no sé cuál es el misterio, no sé si es un error de plataforma, o sea, de Cuba, o no sé qué pasó ahí. Continúa, y bueno, y esto también está en un cable de la Embajada de los Estados Unidos en Londres al secretario de Estado. Aquí está involucrada la National Security Agency, o sea, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Están hablando con los británicos, están hablando con gente de la OTAN. Entonces, sigue, ahora vas a ver la jerarquía, o sea, cuál es el entramado jurídico, cuál es la base jurídica de esta ley de asistencia al exterior enmendada. Ok. Sí. La ley de asistencia para la defensa mutua, conocida como el Battle Act. Si bien no la aplican directamente, oficialmente contra Cuba, la están usando como base jurídica, una ley en tiempos de guerra, para hacer esta enmienda durísima contra Cuba, de la ley de asistencia al exterior. Y la otra es obvia. ¿Cuál es la otra base jurídica? La del 3 de noviembre de 1961, que es la ley de asistencia extranjera, la ley pública de asistencia extranjera del exterior al exterior. No, en inglés conocida como es que se llama de diferentes maneras. Se puede llamar ley de asistencia extranjera, se puede llamar ley de asistencia exterior, y yo prefiero llamarla ley de asistencia al exterior. Que es en inglés se llama Foreign Assistance Act. 75, estatuto 444. Tiene dos nomenclaturas. Lo analizamos en la cápsula número 11. Continúa ahora con el texto de esta ley que estamos analizando hoy. Ok. Esto es del agosto. Sí, porque acuérdate que el 1 de agosto de 1962 es cuando se aprueba, o sea, cuando se hace ley. Porque acuérdate que el presidente la firma. Viene del Congreso y el presidente la firma ese día. Correcto. El 1 de agosto de 1962. Enmienda a la Ley de Asistencia al Exterior, the Foreign Assistance Act. Se aprobó la Ley de Asistencia Extranjera de 1962, Ley número 76, Estatuto 261. Tiene dos nomenclaturas. Eso ya lo analizamos ya. ¿Por qué dos nomenclaturas? En la cápsula 11. ¿Cómo aparece en el código federal, o sea, en el registro federal? Cómo aparece allí y cómo aparece en otros lugares. Eso ya lo vimos. La También, Ley de Asistencia Extranjera de 1962, sí, que enmendó la sección 620A de la Ley de Ayuda Externa de 1961 e hizo más categórica la prohibición referida a Cuba al disponer que no se le proporcionaría asistencia alguna al actual gobierno de Cuba, ni a cualquier país que brindara asistencia al actual gobierno de Cuba, a menos que el presidente determinara que dicha asistencia fuese en interés
nacional de Estados Unidos. A partir de agosto de 1962, toda nación que brindara ayuda a Cuba sería excluida del programa de ayuda estadounidense. Eso quiere decir, o sea, el Banco de Importación y Exportación, cualquier préstamo queda vedado para ellos. Eso quiere decir, o sea, problemas de créditos, o sea, problemas, o sea, eso quiere decir que esos países no se van a, van a estar bastante limitados. Eso es muchas cosas. O sea, esta ley se conoce también como LP, Ley Pública 87-565. Continúa, Michael. Según dicha ley, el gobierno de los Estados Unidos prohibió la ayuda a todo país que prestara asistencia a Cuba si éste vendía, suministraba o permitía que buques y aeronaves bajo su matrícula transportaran a Cuba artículos incluidos en 2 listados aprobados en virtud de la Ley de Asistencia para la Defensa Mutua, conocido como Battle Act. Uno de los 2 listados incluye el petróleo entre los materiales estratégicos. Ahí está, el petróleo. O sea, ya no solo es que ellos le hacen el paro petrolero a Cuba. Acuérdense del problema que analizamos en la cápsula 5, el problema de las refinerías que se negaron primero a suministrar el petróleo al Estado, violando el artículo 44 de la Ley de Minerales y Combustibles de 1938, gobierno de Laredo Bru. No solo eso, ahora con otros países, o sea, ahora fíjate, el bloqueo es ahora, no, o sea, no le puedes llevar petróleo a Cuba, y usan a la ley para la defensa mutua, o sea, fíjense que, o sea, qué cínico, o sea, esta gente están usando esta ley de guerra, usan esta ley, hacen listados aprobados en virtud de esa ley, pero dicen que no hay una guerra con Cuba, ¿no? O sea, no hay una guerra declarada, pero la están usando, conocida como Battle Act, que es la ley de asistencia para la defensa mutua. O sea, yo dije ley para la defensa mutua, es ley de asistencia para la defensa mutua. Battle Act. Sí. Oh, y déjame decirte que ningún país, si ustedes no lo saben, mi gente, ningún país puede funcionar sin petróleo. El petróleo es necesario. Vaya, no sé si sería bueno, Javier, explicar por qué es tan importante. El petróleo es un material estratégico. Pregúntale a Venezuela, o sea, cuando le hicieron el paro petrolero, todo lo que representó en términos económicos, o sea, todo lo que le, imagínate tú, una catástrofe en Cuba, igual le paran ¿Cuántos apagones y situaciones? El petróleo es un no, la economía no puede funcionar, o sea, nada en Cuba, o sea, precisamente lo que están buscando es eso, es parar a Cuba completamente, o sea, imagínate tú, Cuba, lo que pasa es que ¿tú te crees, Javier, que ellos no saben cuántos hospitales van a parar de cesar de funcionar, cuántas escuelas van a cesar de funcionar, todo lo que causaría la falta de petróleo a un país? Es la energía. Y lo que implicaría, y lo que eso implicaría. Pero sí han habido golpes del petróleo. Precisamente Estados Unidos ha hecho golpes petroleros por eso, para dominar a los países. O sea, precisamente lo ha hecho. Y eso es lo que está haciendo aquí. O sea, ya no es solo un problema bilateral. O sea, fíjate, no es solo que Estados Unidos, incumpliendo con aquel artículo de aquella ley, le cierra toda posibilidad de petróleo a Cuba, ellos a Cuba, no. Ahora es involucrar a otros países, ¿no? Por eso es que van y se reúnen con el Consejo de la OTAN, por eso es que están haciendo todo esto. Uno de los aspectos más importantes es el petróleo. Y ellos lo saben. Y Javier, y esta ley se llama la Ley de Asistencia Extranjera. No, sí, pero acuérdate que precisamente suena así porque ellos tienen una ley de asistencia donde está, acuérdate que la ley de asistencia extranjera del 61 creó la USAID se crea el otro día, esa ley se firmó el 3 de noviembre del 61, el 4 de noviembre nace la USAID, cuando hay catástrofes y todo eso,
¿no? Ellos hacen ciertos programas de ayuda, pero al mismo tiempo la USAID es la agencia más intervencionista que existe en el mundo. O sea, hace política de cambio de régimen, ¿no? También, las dos cosas, ¿no? Cuando el gobierno no conviene. Entonces, nada, pues es una ley de asistencia que no tiene nada que ver con, claro, ese es el eufemismo. Tú dices, una ley de asistencia va a ser buena para Cuba. No, pero no es una ley de asistencia, es una ley donde está diciendo que no hay asistencia de ningún tipo para Cuba. Es lo que está diciendo la ley. Por supuesto. Pero claro, lo que estaba burlándome era del nombre. Exactamente. Y te voy a decir una cosa, con mayores provisiones que las que tenía con Corea del Norte, porque tú leíste la ley de asistencia extranjera del 61. Sí menciona a Corea del Norte, sí menciona a Vietnam, ¿no? Sí menciona a otros países, incluso a este país, el Tíbet. O sea, sí menciona, pero realmente a ninguno de ellos dice que el presidente le va a poner un embargo, un bloqueo total, o sea, un bloqueo a ninguno. O sea, es con Cuba. La ley está pensada para Cuba. Y esta es la ley, pero enmendada. O sea, esta es la ley de asistencia extranjera enmendada con una enmienda más dura, ¿no? Por eso es la ley de asistencia al exterior del 62, porque es la ley de asistencia exterior del 61 con una enmienda y aprobada por el Congreso, firmada por el presidente. Continúa leyendo. Primero de octubre de 1962, en cumplimiento de las medidas del bloqueo, se envió un memorándum al Departamento de Estado al presidente Kennedy, precisando las medidas. El memorándum se envió del Departamento de Estado al presidente Kennedy. Ya. Si quieres, sigue leyendo. Precisando las medidas que debía aprobar para fortalecer la guerra contra las transportaciones marítimas hacia Cuba. Allí se expresaba, deberá cerrar, cito, deberá cerrar todos los puertos de Estados Unidos a cualquier barco que en la misma continuación de su viaje haya sido usado o esté siendo usado en el comercio de Cuba con el bloque, ¿no? El bloque comunista, decían ellos. También recomendaba que, cito, deberá instruir al secretario de Estado para que explore las vías de obtención de cooperación de otros países para restringir el uso de sus barcos entre Cuba y el bloque. Ahí lo tienen. O sea, la lista negra no fue por gusto. O sea, la instauración de la lista negra de buques. El 1 de octubre de 1962, la Embajada de los Estados Unidos en Londres envió un cable al Departamento de Estado para informar que el anuncio del ministro de Transporte británico, Fielden, se llamaba el hombre, que aconsejaba a los navieros británicos no transportar armas y equipos militares a Cuba, no contenía las listas exclusivas establecidas por Washington, sino una nota explicatoria con ejemplos de los tipos de bienes en cuestión. Los diplomáticos de los Estados Unidos preguntaron a Fielding por qué no se había hecho una referencia específicamente a los materiales y equipos de energía atómica. Este dijo que los soviéticos, por supuesto, no permitirían a los buques británicos transportar tales bienes. O sea, quiere decir que al final Inglaterra decía, bueno, de todas maneras yo no voy a hacer un listado ni nada, porque ya eso no va a proceder. 2 de octubre de 1962, los Estados Unidos solicitaron a todos los gobiernos de América Latina y países de la OTAN trazar nuevas medidas para endurecer el bloqueo total contra Cuba. Informaron del cierre de sus puertos a todos los buques de cualquier país si al menos uno de los barcos bajo su bandera fuese descubierto llevando armas a Cuba. La no elegibilidad de buques involucrados en el comercio con Cuba para llevar cargas de ayuda exterior de Estados Unidos. Fíjate, la orden de no participar en el comercio con Cuba a todos los buques de bandera. O sea, están diciendo, por un lado, están diciendo que, o sea, no iba a haber, o sea, ayuda exterior, ¿no? La orden de no participar en el comercio con Cuba a todos los buques de bandera y o propiedad de Estados Unidos, aunque operaran bajo registro externo. La exclusión de los puertos estadounidenses para cualquier barco que en el mismo viaje continuo fuera usado o estuviera siendo usado en el comercio con el bloque soviético.
claro está que esta situación llevaba a la imposibilidad del uso de líneas regulares de transportación. Exactamente. Y llevó inmediatamente a un aumento significativo de los gastos de transportación que tenía que realizar el país. Alrededor de más de 3 veces los gastos normales en los viajes a Europa y alrededor de 5 veces en los viajes al Asia. De hecho, en octubre 2 se sabe porque están los cables, o sea, los cables que se le envían a todos los gobiernos de América Latina, a la OTAN también, medidas para endurecer el bloqueo contra Cuba, y el transporte de los bienes de Estados Unidos está prohibido en tuve que poner esto en silencio. O sea, me había quedado en que el transporte de bienes es prohibido en los barcos que, o sea, poseídos por compañías que hacen negocios con Cuba. O sea, Estados Unidos no va a transportar ningún bien a esos países. Quiero decir, no va a hacerlo si ellos hacen eso con Cuba. Eso es un cable, o sea, están los cables que a los respectivos países Estados Unidos envía, ¿no? OTAN, eso es en octubre de 1962. La Casa Blanca ordenó a la Comisión Marítima de Estados Unidos establecer una lista negra, ¿no?, de todos los buques activos en el comercio con Cuba a partir de la información de la CIA y de la inteligencia naval, ¿no? O sea, ahí vemos. Eso está en el telegrama confidencial del Departamento de Estado dirigidos a los puestos diplomáticos, las circulares 588. Ahí está eso. 16 de octubre de 1962, el Instituto de la Marina Mercante Norteamericana solicitó una reunión de emergencia a la Cámara Internacional de Barcos. Hay que recordar que en una de las cápsulas que ya abordamos se hablaba de esto, de la Cámara Internacional de Barcos, International Chamber of Shipping, en Londres está eso, para considerar un embargo oficial del comercio con Cuba. Entonces, esto está en la cronología, pero que no se accede ahora. Cuba versus bloqueo de esta señora, Donna Rich. 18 de octubre de 1962, el secretario de Comercio, Hodge, emitió el siguiente comunicado, cita, o sea, estoy hablando de los ingleses. No, espérate. No, de Estados Unidos. Hodge, de Estados Unidos. Emitió el siguiente comunicado, cita, cerrados todos los puertos de los Estados Unidos a barcos que lleven cualquier suministro a Cuba. La gente piensa que esto es a partir de la ley Torricelli. Esto viene desde mucho antes. Lo que pasa es que, claro, Carter después, no me acuerdo si fue Carter o si fue Ford, creo que fue Carter, descontinúa el uso de la lista negra. Pero después inmediatamente viene, o sea, después viene Reagan y entonces a barcos que lleven cualquier suministro a Cuba. Cuando en el mismo viaje continuo traten también de atracar o tomar carga en los Estados Unidos. Bien. Esto está en un cable de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid al secretario de Estado. Octubre 19 de 1962. 22 de octubre de 1962. El presidente Kennedy anunció que había sido descubierta en Cuba la ubicación de misiles ofensivos y que Estados Unidos estaba poniendo una cuarentena estricta sobre los embarques a Cuba. De todos los equipos militares ofensivos, la cuarentena se mantuvo en vigor hasta noviembre de 1962. Bueno, el asunto es de que la operación Mangosta desembocaba, y eso está desclasificado, en una invasión de los Estados Unidos a Cuba. En eso iba a desembocar la operación Mangosta. No es así, porque los soviéticos nos salvaron la vida. En ese momento movieron los misiles atómicos a Cuba y impidieron eso. Esa invasión directa. No iba a ser como esta de Bahía de Cochino. Bueno, la invasión por Playa Girón, si los mercenarios lograban hacer un gobierno, una cabeza de playa, claro, los americanos iban a invadir, iban a pedir la invasión de Estados Unidos y Estados Unidos iba a invadir.
pero esta era más dura. La operación Mangosta iba a desembocar directamente, o sea, en una invasión a Cuba. Vamos con la otra ley importante, o sea, 3 de octubre de 1960. Mi gente, por favor, no se les olvide poner like y suscribir si no están suscribidos al canal, y pongan likes porque esto está muy bueno. Aquí, déjame continuar aquí porque el compañero Javier tuvo una emergencia por ahí. Pero si el 3 de octubre de 1962, la ley pública 87-733, SJ Resolution 230, Cuban Resolution, expressing the determination of the United States ley pública, ajá, sí, with respect to the situation in Cuba, Department of State, Department of Defense, 12 frames. Y ahí está el link, ahí tenemos un link. Javier, pongo el link para que la gente vea. No pongas el enlace todavía. Déjame explicar algo primero. El 3 de octubre, ok, esta ley, que es la ley, es una ley durísima. Estamos hablando del 3 de octubre de 1962. Es una resolución, lo que ellos llaman Joint Resolution, o sea, es como una resolución conjunta, pero no, esto es durísimo. Busca, esto quiere decir expresando la determinación. Sí, abre el enlace, pero en el enlace ese vienen muchas leyes públicas. Entonces, ábrelo, pero vas a tener que poner esta 80, o sea, vas a tener que poner 87 guión, vas a tener que poner ¿cómo se llama? La búsqueda. Tú sabes cómo buscar en un documento PDF. O sea, tú aprietas la tecla ALT. Ahora no me acuerdo si es ALT F. No recuerdo ahora cómo es la combinación y te sale una barra de búsqueda. Y ahí vas a tener que escribir 87-733 para que vayas directo a la ley. Porque si no, no vas directo. O sea, son muchas leyes. Esas son todas las leyes públicas o casi todas. Desde, imagínate tú. Vamos a ver si yo lo hago primero para ver si te digo dónde es que está. Ok. Tú sabes compartir pantalla, ¿no? Tú me lo explicaste una vez, pero se te olvidó. Pero tú no puedes acceder al documento. Sí, no pero tú vas a tener que hacer buscar la ley. Pero escucha, no pinches el enlace. No, si lo que vamos nada más, mira, no pinches el enlace. Yo te lo envié, o sea, yo te envié el documento en PDF. Sí. Yo te envié la cápsula en PDF. Ya no tengo el documento abierto y estoy en el índice. Tú tienes el documento abierto, ok. Sí, ya lo tengo abierto. Lo único que tienes que hacer ahora, déjame abrirlo yo también, espérate. Porque yo lo tengo también. ¿Por qué no lo abres, hace la búsqueda y cuando lo tienes por delante, compartir pantalla es bien fácil? Déjame. Abajo hay un. Déjame buscarlo aquí un momento. Quiero aprovechar este momento para saludar a mi gente que está en el chat. Besitos a la guerrera rama cubana. ¡Mua! A 10 de octubre, un gran abrazo, mi hermano. Lástima, no pude estar en la caravana con ustedes este domingo porque en el trabajo me tienen esclavizado. Y da la casualidad que este trabajo está en Plantation. Fíjate tú qué lugar, la plantación. Bueno, la comuna de mi hermano. ¿La encontraste, Javier? Sí, pero haz esto que te voy a decir ahora. Presiona sobre el documento, la tecla control, déjala presionada y una sola vez le haces así y presionas la tecla F y la sueltas. Y ahí te sale una barra de búsqueda. Sí me salió, Ok, y ahora escribe 80, ¿cuál es la ley? O sea, ¿cuál es la 87-com 87 733. A ver si sale. Ahora me dice, en octubre de 1962, ley pública, resolución 230,
Igual como estaba escrito en la Igual como está escrito, muéstralo para que la gente la vea. Voy a mostrarlo en estos momentos. Share, ahora abajo, compartir pantalla, share screen. Share screen. Aquí está. Y lo tengo aquí, mira. Pero para que lo vean más clarito, voy a darle aumento. Déjame darle aumento. Ahí está. Ley Pública 87-733. Resolución SJ 230. Cuban Resolution. Expressing the determination of the United States with respect to the situation in Cuba. Department of State, Department of Defense. Exactamente. Entonces, ahora, no, ya, sí, ahí está, no, tranquilo. Ya, porque los otros son otras leyes. Department of State, Department of Defense, 12 frame. Ok, eso sí, esa es una de las. Sigue, o sea, sigue leyendo la ley. O sea, vamos a decir, sigue leyendo. Ok, ley pública. La jerarquía, no, la jerarquía de la ley. O sea, ¿cómo fue que llegó a hacerse ley? O la cápsula. Sí, vea la cápsula y sigue leyendo. Olvídate de eso. Ya ese documento, ciérralo. Ya no hace falta. El 3 de octubre de 1962, a modo de resolución conjunta, es aprobada por el Congreso. El 23 de noviembre, ¿no? No, de octubre. De octubre de 1962. Devino en la proclama presidencial 3504. Una ley, Michael, una ley, precisamente como ya he dicho, le dice al presidente cuando usted lo estime conveniente, proceda. ¿Y cómo procede el presidente para cumplir la ley? Con una proclama presidencial, ¿no? Una executive order. Bueno, están las executive order y las proclamas presidenciales. Son diferentes, no es lo mismo. En este caso, no es una orden ejecutiva, es una proclama presidencial, es otro tipo de 3504, como las proclamas presidenciales aquellas de la reducción de la cuota azucarera y luego supresión de la cuota azucarera, que devenían de leyes, ¿no? Que enmendaban la ley azucarera de 1948. Esta también es un caso, una proclama presidencial. ¿Cuál es la? Sí, continúa con las prohibiciones. No, porque esto no sigue, pues tengo Ok, las prohibiciones. El 23 de octubre de 1962, la proclama presidencial 3504 ordenó la prohibición de entrega de armas ofensivas y material conexo a Cuba y dio facultades para ejecutar esa orden al secretario de Defensa. Lo dispuesto bajo esta proclama expiró el 21 de noviembre al dictarse la proclama presidencial 3507, puso fin a la autoridad conferida. Sí, claro, esta ley cesó, o vamos a decirlo, esta proclama cesó. Puso fin a la autoridad conferida al secretario de Defensa y revocó las órdenes dadas a la fuerza bajo el mando del presidente. Bueno, porque claro, se acabó la crisis, o sea, terminó ya la crisis esa de los misiles. 23 de octubre de 1962, la Agencia Central de Inteligencia escribió en memorando efectos sobre Cuba de un bloqueo cubriendo todos los bienes, excepto alimentos y medicinas, y concluyó que tal bloqueo en y por sí mismo, cita, sería improbable que derribase el gobierno de Castro, a menos que fuese extendido durante muchos meses. El patrón general de alineaciones políticas sería improbable que cambiase significativamente en respuesta a un bloqueo. Esto está en los estimados, un estimado nacional. Acuérdate que estos estimados tienen que ver con inteligencia. La CIA, octubre 23 de 1962, Agencia de Seguridad Nacional. Yo creo que ya está la cápsula. Aquí está, los cordobíes están aquí.
Esto realmente es un lujo. Ya estoy mirando el chat, ¿no? Ahora que terminamos la cápsula, pon el enlace para que suban los que deseen. Aquí estoy compartiendo el link, mi gente.